Sea muy bienvenido nuevamente, hermano Rafael Díaz. El tiempo es suyo. Dios les bendiga, hermanos y amigos. ¿Cuántos están felices por estar en este lugar? Me alegro por estar aquí otra semana más. Ya siento que ustedes son mi familia, siento que son parte de mi familia. Recibo invitaciones de muchas iglesias y esta es una de las iglesias que me gusta más venir. Porque sé que son gente que le gusta conocer mucho la palabra de Dios y son gente que son muy reverentes. Y también me alegro porque tenemos muchas visitas en nuestro medio. ¿Hay visitas? ¿Se pueden poner de pie las visitas? Quiero verlas. Hay buena cantidad de visitas. ¿Pueden sentarse? Iglesias, ¿cuántas iglesias tenemos aquí? Santa Lucía, de la Central 2, ¿cuántos hay? De la 1 Nova, hay de la 1. De Montesión, de la Jerusalén. ¿Será que no los invitaron? ¿Están invitados? Bueno, tendrán sus razones por qué no han venido. Bueno, me siento alegre por estar aquí con ustedes nuevamente. Espero que esta semana sea una semana de mucha bendición. Si no se pierden ningún día, yo sé que van a salir empapados de conocimiento para la honra y la gloria de nuestro Dios. Todo lo que se haga, dice la Biblia, hay que hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que voy a invitar que se pongan de pie para orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque por su misericordia, por su grande amor, estamos en este lugar para poder crecer en conocimiento, oír tu palabra, Señor. Porque en tu palabra hay vida eterna. Bendice las visitas, bendice a tu pueblo, que podamos conocer las verdades que necesitamos para este tiempo, Señor. Tú estás pronto por volver y como pueblo necesitamos prepararlos y preparar a otros, Señor. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. De paso, quiero decir algo muy interesante. Lo que se va a hacer durante esta semana no son sermones. Yo no doy sermones, sino que van a ser clases de Biblia, mayormente de las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. La mensajera del Señor, una mujer muy prolífera que escribió muchos libros que han ayudado mucho a la iglesia a entender la Sagrada Escritura. La mensajera del Señor dice de que como pueblo debemos de tener más estudios bíblicos que sermones. Y yo me preguntaba por qué ella dice eso. Y llegué a la conclusión de que los sermones no es que sean malos. El problema de los sermones es que la mayor parte de los sermones son palabras del predicador. Mientras que un estudio hace que la gente escudriñe más la Biblia y oír menos lo que dice el predicador. ¿Me comprendieron? ¿Cuál es la diferencia de un sermón de un estudio bíblico? O sea que aquí vamos a tener una clase. Yo quiero que ustedes, como hermanos y como visitas, conozcan lo que la palabra de Dios dice, no lo que el predicador dice. Porque la norma de fe, la norma absoluta que prueba toda doctrina y toda enseñanza es la santa palabra de nuestro Dios. Si no está escrito, no lo crea. ¿Estamos claros en eso? Vamos a usar esa metodología. Vamos a hacer los sermones bien didácticos, bien bíblicos, para que ustedes como pueblo de Dios conozcan y nuestros amigos que han venido a este lugar puedan quedar convencidos de que Dios quiere hacer un milagro en ustedes.
Dios quiere salvarlos. Si están aquí en este lugar es porque Dios tiene un propósito para ustedes, ¿sí o no? Si Dios todavía no ha venido, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es uno de los grandes milagros y por misericordia es que estamos aquí en este lugar, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Estamos claros en eso? Basándolos en esta introducción, vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras. La conferencia o el seminario lo hemos titulado El Príncipe, o mejor dicho, el Dragón y el Cordero. Vamos a ver un contraste entre el bien y el mal. ¿Sabe, hermano, que hay un conflicto entre el bien y el mal? Ese conflicto es un conflicto cósmico, se puede decir, que no lo podemos ver a simple vista, a menos que Dios nos abra los ojos de la fe. Podremos ver ese conflicto acérrimo que se disputan por las ganancias de las almas. Vamos a ver este conflicto entre el bien y el mal desde la perspectiva histórica. En otras palabras, lo que quiero dar a entender, vamos a ver el conflicto entre el bien y el mal desde la perspectiva de las historias que están en la Biblia. Vamos a ver que en la Biblia no solamente son historias, sino que las historias tienen una dimensión profética que apuntan hacia el final del conflicto y cómo terminará el mal en esta tierra. Muchos, cuando leen la Biblia, no la leen desde esta perspectiva. Por ejemplo, hay quienes leen la historia del diluvio y no la ven desde una perspectiva profética, sino que la dejan solamente como una historia. Hay quienes leen la historia de Sodoma y Gomorra, le estudian desde una perspectiva solamente como historia y no ven la dimensión profética, que eso tiene un cumplimiento profético al final de la historia. Ven, cualquier historia que usted ve en la Biblia tiene que ver esa dimensión profética, porque toda la Biblia es profecía en ese sentido. El apóstol Pedro dice, porque tenemos la palabra profética más segura. O sea, Pedro está diciendo que toda la Biblia es profecía. ¿Me entendieron? O sea, cuando usted lee una historia, cualquier capítulo de la Biblia que usted lea, tiene que verlo desde una dimensión profética, no solamente desde la dimensión histórica. Vamos a ver en este seminario de que las profecías, de que las historias, todas las historias tienen una dimensión profética que culminan y terminan en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Si usted quiere entender el Apocalipsis, tiene que conocer desde Génesis hasta ¿cuál? Hasta Judas. De lo contrario, no va a poder entender el Apocalipsis, que es un libro para esta etapa de la historia. Digo esto, hermano, porque hay personas que dicen que hoy en día no podemos estar hablando de profecías porque eso no es para la iglesia ni para la gente. Esa es una gran equivocación. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son para esta época que se deben de presentar al mundo y a la iglesia. Inclusive, el mismo libro de Apocalipsis inicia la revelación de Jesucristo. Es un libro que está abierto para el público, para que el mundo y la iglesia lo pueda comprender. Inclusive, el prólogo del libro de Apocalipsis, mire cómo inicia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Mire cómo dice. Esta es una de las 7 bienaventuranzas que encontramos en el Apocalipsis. Inclusive tengo un seminario de las 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Oiga cómo dice. Bienaventurado el que lee. Esa palabra bienaventurado es del griego Macario. Dichoso se puede traducir. Dichoso el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrita, porque el tiempo está ¿qué?
Dichosos los que leen esta profecía. Usted que está aquí es dichoso, bienaventurado, porque está oyendo las profecías. Vamos a estar estudiando las profecías, cosas de que no son muy a menudo que se predican hoy en las iglesias. Y van a ver, hermano, algo muy interesante que sucede en el mundo cristiano hoy. Los libros de Daniel y Apocalipsis son los libros que más tuercen las iglesias evangélicas y son los libros que menos se estudian en iglesias adventistas. Sí. En el mundo evangélico, cuando se hablan de profecías, empiezan a darle un significado que no es el correcto porque desconocen los principios de interpretación profética. Mientras que en la iglesia adventista, aunque conocemos los principios, cómo entender las profecías, casi no se estudian estos libros en la iglesia. Casi no se predican estos temas en la iglesia. Cuando la mensajera del Señor y la introducción al libro de Apocalipsis dice que los que leen y oyen estas palabras proféticas son bienaventurados porque el tiempo está cerca. Jesús viene por segunda vez y la iglesia tiene que estar estudiando los eventos finales a la luz de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Todos dicen amén? Vamos a ver una historia que tiene una dimensión profética, la historia de Elías. Van a ver de que si se usan estos principios, se le va a hacer fácil entender el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más fáciles de entender si se estudia con disciplina. ¿Oyeron cómo dije? Mucha gente no le gusta estudiar Apocalipsis porque quieren entenderlo sin tener principios ni disciplina. Vamos a ver un método para poder entender el Apocalipsis. Es fácil. Vamos a ver que las historias que vemos en el Antiguo Testamento tienen una dimensión profética que tiene su clímax en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver esta dimensión o un ejemplo de esto en la historia de Elías. Inclusive, el primer tema se llama el tercer Elías. Muy importante. Vamos a ver un poco de la historia para que coloquemos el marco y la plataforma, para que basándonos en esa historia vamos a llegar a entender el Apocalipsis. Y van a ver que esta historia que vamos a estudiar, ¿a dónde la encontramos en el Apocalipsis? Fácil. Veamos la historia de Elías. ¿Quién fue Elías? En la literatura judía, Elías se le conoce como el profeta de fuego. ¿Quién fue Elías? Fue uno de los grandes profetas que Dios levantó en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en una grande apostasía. ¿Qué es apostasía? Es rebelión contra los mandamientos de Dios. Dios levantó al profeta Elías en esta época de apostasía. ¿Qué estaba pasando en el pueblo para que Dios haya levantado al profeta Elías? Veamos qué es lo que estaba pasando. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Estamos viendo la historia. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, Acab era el rey de Israel. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ese era un rey malvado, más que todos los que reinaban antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Este rey de Israel tenía que buscar una esposa de su pueblo, pero este rey, en lugar de buscar una esposa del mismo pueblo, buscó una mujer impía llamada Jezabel. Imaginen cómo empieza la rebelión, la apostasía. Hija de Ed-Baal, del rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal, el rey de Israel sirviendo a Baal. Baal, dios de las moscas y los escarabajos significa. Y adoró e hizo altar a Baal, el rey de Israel, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaban antes que él, para provocar la ira a Jehová, Dios de Israel. Imagínense a lo que llegó este rey de Israel: tomar por mujer a una mujer impía llamada Jezabel.
llevar al pueblo a la apostasía, hacer imágenes de Baal para que el pueblo lo adorara, buscarse una mujer impía, rebelión absoluta contra Dios, apostasía. En ese entonces Dios levanta al profeta. Siempre Dios, cuando el pueblo está en rebelión, Dios levanta a un profeta. Cuando el pueblo se aparta de los mandamientos, Dios levanta el profeta para que el pueblo vuelva de nuevo a las leyes de Dios. Esa es la función de un profeta. Un profeta es como el portavoz de Dios. Dios da un mensaje al profeta para que el profeta lo comunique al pueblo. El profeta no tiene que adulterar el mensaje, tiene que darlo como Dios lo ha dicho. Hay de aquel profeta que lo adultera y lo suaviza, tiene que darlo como Dios lo ha dicho. Dios levanta al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Por esta grande apostasía, miren lo que sucedió. Entonces Elías el tisbita, era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que cayó sobre Israel por esta apostasía? Cayó una gran desgracia, una gran sequía, donde se secaron los arroyos, los animales murieron, la vegetación se exterminó, cayó una gran hambre. Y cuando hay hambre, ¿cuál es el fruto? Viene una gran ¿qué? Muerte de animales, y viene la pestilencia, una maldición y una desgracia, porque el pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios y había caído en una grande apostasía. Tremendo. Siempre cuando se levanta el profeta, ¿se acuerdan el seminario que tuvimos hace un mes? Que el diablo también se levanta a su gente para contradecir el mensaje. Nunca el mensaje, oigan lo que voy a decir, amigos y hermanos, siempre la verdad va a tener oposición, sí o no. Si no tiene oposición, no es verdad. ¿Estamos claros? Cuando Elías se levantó, el diablo levantó una triple unión. Esta triple unión la componía el rey político llamado Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. ¿Quién fue esta triple unión? ¿Quiénes la componían? Acab, el rey político; Jezabel, la prostituta, que era la mujer de Acab; y los falsos profetas de Baal. En esta triple unión, ¿quién era que mandaba más? Veamos lo que dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 al 26. ¿Quién dominaba esta coalición que se levantó para tratar de contrarrestar el mensaje de Elías? Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 al 26. A la verdad, ninguno fue como Acab. ¿Quién era Acab? El rey político que se había corrompido, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿lo qué? ¿Quién dominaba a quién? La mujer dominaba al rey político. Estos detalles no se los pierdan, queridos hermanos. No se pierdan cada detalle. Jezabel, su mujer, lo incitaba, y fue en gran manera abominable, caminando por los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. ¿Quién dominaba a Acab? Jezabel, su mujer. Y a los falsos profetas de Baal, ¿quién los dominaba? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. ¿Quién dominaba a estos profetas? Primera de Reyes, capítulo 18 al 19. Y vamos a ver que también Jezabel, o sea que esta mujer impía, tenía poder con el marido y con los falsos profetas de Baal. Los dominaba, tenía poder esta mujer impía, era una mujer mala. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de ¿quién? ¿Quién les daba de comer? ¿Quién los mantenía?
significa que los mandaba, los controlaba. Tremendo esta mujer, va. ¿Qué poder tenía esta mujer? Los controlaba. Ahora veamos algo muy interesante. ¿Cuál era el mensaje que predicaba Elías? ¿Qué clase de predicación predicaba este profeta? Porque si conocemos la clase de predicación que predicaba este profeta, vamos a ver qué clase de predicación va a predicar el último Elías del tiempo del fin. Vamos a ver qué dice la Biblia, cuál mensaje era que predicaba Elías. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que el mensaje de Elías era presentar a Jesús como la única fuente de salvación y el único que se puede adorar. Y vamos a ver que también el mensaje de Elías era exaltar la justicia de Cristo que se revela en la observancia de los mandamientos. Vamos a ver el primer texto. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Qué clase de predicación era que predicaba Elías? Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, oiga, todo el pueblo, significa que todo el pueblo estaba en apostasía. Se paró Elías y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿cómo dijo? Estaba en duda, no hallaban a quién seguir. Elías estaba diciendo, Baal es Dios, ese no se debe adorar, adoren al Cordero, Él es el único que se debe adorar, a Jehová de los ejércitos, adórenlo, pero decídanse a quién van a adorar. Un mensaje radical y cortante, esto no es un mensaje suave, está diciéndolo claro, a quién van a seguir, a Jehová o a Baal. Y el pueblo, como estaba en apostasía, ¿qué es lo que dijo? No respondió ¿qué? Palabra. Veamos qué otra clase de mensaje predicaba Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. Y vamos a ver que Elías presentaba la justicia de Cristo por medio de los mandamientos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18, dice lo siguiente. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú al que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Interesante, va. O sea, este profeta presentaba que al único que hay que adorar es a Jehová, pero también presentaba que la justicia de Cristo se revela ¿dónde? En los mandamientos. Tú, rey, por tu culpa ha venido esta gran apostasía. Yo no tengo la culpa, porque el rey le echaba la culpa ¿a quién? Al profeta. Y eso siempre que hay una desgracia en el pueblo, el diablo levanta gente dentro del pueblo para que le echen la culpa ¿a dónde? Al mensajero. Esta historia se repite, hermano, no vaya a creer que solamente en el Antiguo Testamento, güey. Tú, rey, eres el culpable, porque has dejado los mandamientos de Dios y has seguido los Baales. ¿Se dan cuenta el mensaje de Elías? Exaltar la cruz de Cristo, el Cordero, al único que se debe adorar, y que debemos de obedecer los mandamientos por amor. Los mandamientos, tú eres el culpable porque has dejado los mandamientos de Dios. Los profetas de Israel conocían bien todo esto, hermano. ¿Sabe, hermano, que la ley mosaica o la Torah era requisito que un rey cuando llegaba al trono conociera la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés? Tenía que conocerlos, era un requisito de los reyes. La Biblia dice que para que el rey no se fuera a enaltecer, que conociera los mandamientos de Dios, la Torah. El rey conocía perfectamente bien las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28. Cuando Elías le presentó, tú eres el culpable, el rey sabía perfectamente bien de que él se había apartado de los mandamientos de Dios y que por esa apostasía estaba lloviendo polvo, una gran sequía. Eso decían las maldiciones y las bendiciones de Deuteronomio 28. Un rey conocía perfectamente bien esto, las leyes de Dios. No era nuevo. ¿Se dan cuenta? Por predicar este mensaje
se unió esta coalición con un objetivo: para buscar a Elías, para burlarle la cabeza. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Tremendo, hermano. Jezabel y Acac y los falsos profetas de Baal se unieron con el único objetivo de buscar al profeta y matarlo. ¿Y cuál es lo malo que había hecho el profeta? Dígame cuál es lo malo que había hecho. ¿Era el culpable el profeta de mandar esta desgracia? No era el culpable él. Era el pueblo el culpable. Y Jezabel se llenó de rabia. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, yo te voy a matar así como mataste a los profetas de Baal. Se empezó a perseguir a Elías para matarlo, porque le echaban la culpa ¿a quién? Al profeta. Una coalición, una triple unión, un rey político, una mujer vil y un grupo de falsos profetas de Baal y de Acera que se unieron para perseguir al profeta hasta matarlo. Esta historia es tipológica. Aquí vamos con la dimensión profética. Esta historia tiene una dimensión profética. Vamos a ver un versículo donde el libro de Malaquías nos presenta de que antes de que venga Jesús va a enviar al profeta Elías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Esta es una dimensión profética. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. He aquí yo envío ¿a qué? Al profeta Elías. Este profeta Elías que Dios va a enviar no es el profeta Elías que acabamos de estudiar. Porque este profeta que acabamos de estudiar, ¿qué pasó con él? ¿Fue llevado a dónde? Al cielo, en un carro de fuego. Aquí Dios dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía de Malaquías tiene una dimensión profética. Y vamos a ver que esta profecía se cumplió en primer lugar con Juan el Bautista. Y se va a volver a cumplir en su clímax en el libro de Apocalipsis, que vamos a ver quién es el tercer Elías. Vamos a ver que esta historia se cumplió parcialmente con Juan el Bautista. Saben que a Juan el Bautista se le llama en la Biblia Elías, no porque se encarnó como muchas iglesias evangélicas dicen, sino porque Juan el Bautista tenía la misma tenacidad, el mismo carácter, el mismo espíritu del profeta Elías, el tisbita. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 10 al 13, Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías. Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13 dice lo siguiente: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea que era conocida muy bien la profecía de Malaquías que acabamos de ver. Entre los judíos era conocido perfectamente bien esto, hermano. Respondiendo Jesús y les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Observen los verbos que hay. Elías viene, presente, y restaurará, futuro, todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Está captando? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron de que les hablaba de quién. Interesante. Juan era Elías. ¿Por qué? Porque Elías
y Juan el Bautista tienen un paralelo en la forma de comer, en la forma de vestir, y el mensaje que predicaba, idéntico. Y el espíritu que usó a Elías era el mismo espíritu que usó a Juan el Bautista para predicar. Vamos a ver a continuación cuál era el mensaje del Elías del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Y vamos a ver que era lo mismo que el Elías el Tisbita. Juan 1:29. Mire, el objetivo del mensaje de Juan, ¿cuál era? Exaltar a Jesús como la única solución al problema del pecado. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, Juan el Bautista está hablando aquí, he aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. El objetivo de Juan era apuntar, ¿qué? Al Cordero. Igual como Elías. Elías dijo: adoren solamente ¿a quién? A Dios. Idéntico, ¿va? Juan el Bautista también predicaba los mandamientos. ¿Sabía usted de eso? ¿A dónde dice eso? Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, y después lo pasamos al 7 y al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento. ¿Sí? ¿De qué se arrepiente usted y yo? ¿De qué lo arrepentimos? De los pecados. ¿Y qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que el que peca también infringe, ¿qué? La ley de Dios, porque el pecado es... o sea que Juan el Bautista estaba predicando, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Sí, sigamos leyendo ahora el versículo 7 y 8. Al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, y les decía... ¿Cómo les decía, hermano? Le aseguro, hermano, que si hoy en día se predicara como predicaba Juan el Bautista, las iglesias no estuvieran llenas. ¿Qué clase de predicación daba este Juan? Generación tremendo, radical. No suavizaba el mensaje. ¿Y saben cómo dijo Jesús acerca de Juan? El más grande de los profetas, ¿quién es? Juan el Bautista. Eso lo dice Mateo 11. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Generación. Mensaje radical. Por predicar este mensaje, a Juan le costó la vida. Al Elías del Nuevo Testamento le costó la vida. Y saben algo muy interesante, hermano, que cuando se levantó Juan el Bautista predicando el Evangelio, también el diablo levantó una triple alianza, igual que el profeta Elías del Antiguo Testamento. Vamos a leer cuál era esa triple alianza y para qué se levantó, y vamos a ver que también para exterminarlo y volarle la cabeza. Y eso sucedió con el profeta de Dios. Esa historia está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 11. Vamos a ver la triple unión que se levantó para matar al profeta. El diablo levantó los tres también. Vamos a ver que levantó a un rey político como Acac. Vamos a ver que levantó a una mujer vil, a una reina. Y vamos a ver que levantó a una hija, que equivale a los falsos profetas de Baal, tipológicamente o históricamente. Al ver que muchos de los fariseos, vamos a leer desde el versículo 3 al 11 de Mateo 14. Mateo 14, versículo 3 al 11. Observen. Mire cómo fue la muerte de Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. Porque Herodes había prendido a Juan
y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién es esa? Herodías, una mujer de Felipe, su hermano. O sea que esta mujer era una mujer que vil, adúltera. Interesante. Se había metido con su cuñado a vivir. Porque Juan le decía, ¿por qué lo había metido a la cárcel? No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. ¿Quién es Herodes? Un rey político. Vimos un rey político y una mujer vil. ¿Están conmigo? Pero temía al pueblo porque tenían a Juan, ¿por qué? Por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija, oiga hermano, ahí está el tercer integrante, mire, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Vamos a ver en esta triple unión quién era que mandaba más. Pero por lo cual éste prometió en juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por... Qué interesante. ¿Quién mandaba? La madre. La madre mandaba al rey político y a la hija. No se pierdan estos detalles, hermanos, que viene lo bueno. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién le dio la orden a la hija? La madre. Para que el rey político le volara ¿qué? La cabeza al profeta. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están viendo el paralelo? Entonces el rey se entristeció. No tenía columna, no tenía carácter, se dejaba mandar por la mujer vil. Pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó a que se le diese, ¿qué? Y ordenó a decapitar al profeta. Y le llevaron en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Qué terrorífico, hermano. Y solo imagínense esa escena en esa fiesta. Satánico, aquel alboroto, aquella orgía, bebiendo vino, adorando a dioses, adorando al diablo. Y el diablo se les mete a la mujer y a la hija y al profeta. Maten al profeta para callarlo. Tremendo, hermano. Tremendo. Esto va a pasar con el tercer Elías. ¿Quién es el tercer Elías? ¿Se acuerdan que la profecía de Malaquías decía: antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios va a mandar al profeta Elías? No pudo cumplirse enteramente con la profecía de Juan el Bautista porque Jesús no vino en los tiempos de Juan el Bautista, porque Malaquías 4:5 está hablando de la segunda venida de Jesús. O sea que Malaquías 4 y el versículo 5 y 6 tienen una dimensión que va más allá de Juan el Bautista. Tiene un clima que va y se transporta hasta la segunda venida de Jesús. O sea, antes de que Jesús venga por segunda vez, Dios va a mandar a Elías. Y vamos a ver a la luz de la Biblia quién es ese Elías. Y es fácil. Vamos a ver dónde en el Apocalipsis se encuentra la segunda venida de Jesús. Porque al ver la segunda venida de Jesús, vamos a ver en los versículos anteriores quién es el Elías. ¿Estamos claros? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 se nos muestra la venida de Jesús. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué evento es este? La segunda venida de Jesús. ¿Estamos claros? Pero antes de este versículo 14, ¿qué es lo que hay más arriba? Usted va a ver que su Biblia dice los mensajes de los tres ángeles. Veamos qué dice el mensaje del primer ángel
Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Están aprendiendo, hermanos? ¿No se han perdido? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vamos a ver de que Elías en profecía ya no es una persona como Elías el Tisbita o como Juan el Bautista. Elías ahora representa a un grupo de cristianos, a un grupo de personas que predican el evangelio. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunto, ¿la predicación del evangelio se le ha dado a una persona o a la iglesia o a un grupo de personas? Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? El evangelio. El tercer Elías representa a la iglesia predicando el mismo mensaje de Elías. La iglesia del tiempo del fin va a predicar la justicia de Cristo, la salvación por la fe en Cristo, que se revela en sus mandamientos. ¿Saben que el mensaje de los tres ángeles lleva el mensaje de Elías? Vamos a ver. Antes de eso quiero que leamos una cita de la escritora Elena de White. Eventos de los últimos días, oiga lo que dice ella. Eventos de los últimos días, página 171. Dice lo siguiente Elena de White. A ella le preguntaron una pregunta muy extraña y ella tuvo que responderla. Y siempre ha habido, hermano, gente en confusión en la iglesia, hermano. En los tiempos de Elena de White había gente que creía de que hablar de profecía no era hablar del evangelio. Hablar de profecía no era hablar de Cristo. Y resulta que un hermano le preguntó a Elena de White lo siguiente. Eventos de los últimos días, página 171. Varios me han escrito preguntándome. ¿Estaban interesados, va? Si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Y ella qué respondió? Ella contestó, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Captaron? O sea, el mensaje de los tres ángeles, que es el evangelio eterno, presenta la única forma que el ser humano puede salvarse es por medio de la sangre preciosa de Cristo. Eso es justificación por la fe. Somos salvos por la sangre preciosa de Cristo. Ese es el centro del mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno que debe proclamarse a todo el mundo. Pero ¿sabe que el mensaje del tercer ángel qué es lo que lleva? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que es parte de los mensajes de los tres ángeles de texto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente. Después de que se habla del mensaje del tercer ángel, se ve a un grupo de personas que se identifica como: aquí está la paciencia, del griego hupoponek, que se podría traducir perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? O poseen la fe de Jesús. Pregunto, ¿son los mismos mandamientos que predicó Elías el Tisbita o son otros? Los mismos. ¿Estamos claros? Le hago una pregunta. Si Dios ha levantado a un pueblo que predica el mismo mensaje de Elías y que llama al mundo al arrepentimiento y a obedecer los mandamientos de Dios, ¿creen ustedes de que el diablo es bobo y no va a levantar a los tres enemigos también? Vamos a ver de que el diablo también levanta a los tres enemigos para matar a Elías. Pero ahora los tres enemigos no son personas en sí, sino que son sistemas de falsa religión que van a unirse para extirpar y matar al profeta o a la iglesia. ¿Dónde encontramos estos tres enemigos? Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Y van a ver el paralelo es idéntico.
Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Sean muy cautelosos en leer y van a ver el paralelo. Las profecías se convierten ahora, las historias se convierten ahora en una dimensión profética. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré ¿qué? Una mujer. Ahí está, mire. ¿Cómo se llama esta mujer? Ramera. ¿Es equivalente a quién? A Herodías y a Jezabel. ¿Están conmigo? Una mujer. Pero esta ramera ahora no es una persona. Vimos en el seminario pasado que representa a una iglesia apóstata que es representada como por la gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua. O sea que las domina, las controla. Esta mujer domina, tiene poder esta mujer. Las domina, las controla las aguas. ¿Qué representan las aguas? Versículo 15 de Apocalipsis 17. Ya vamos a volver de nuevo a ese. Versículo 15. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que esta ramera las controla. Así como esta ramera controlaba ¿a quién? Al rey político y a los falsos profetas de Baal. Las controla, las domina esta ramera. Vámonos al versículo 2 ahora. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Con la cual han fornicado ¿quién? Ahí están los reyes políticos. Los reyes políticos es equivalente ¿a qué? A Herodes y al rey ¿qué? Acab. ¿Están viendo el paralelo? Han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas. Esta es Jezabel. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sigamos leyendo. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande tiene hija. Ahí está el otro grupo, las hijas. Hagamos el paralelo. La ramera es equivalente ¿a qué? A Jezabel. Los reyes políticos es equivalente ¿a qué? A Acab y ¿a qué? Y a Herodes. Los falsos profetas de Baal es equivalente ¿a qué? A las hijas. ¿Captaron? Las hijas. No se pierdan mañana, que el tema de mañana va a ser sólido. Vamos a hablar del otro nombre que se le da a las hijas. Se le llama el falso profeta y la imagen de la bestia. No se pierdan mañana. Lamentablemente muchos vienen un día y otros vienen otro día. Eso no es así, hermano. Esto es una clase, no son sermones. Si quiere conocer de la palabra de Dios y de las profecías, haga tiempo y Dios va a bendecir su vida y va a derramar bendiciones que te sobreabunden. Tráigase los tíos, familiares, si es posible tráigase hasta los gatos. La pregunta es: ¿con qué objetivo ha levantado el diablo a esta triple alianza? ¿Será que para matar al profeta del tiempo del fin o no? Lo mismo es, hermano. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Pero también simboliza en profecía a todos los gobiernos políticos que el diablo usa para cumplir sus propósitos. Durante toda esta semana vamos a estudiar esos temas a profundidad. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los va a erradicar o los tratará de erradicar. ¿Pero tendrá éxito? No. Mire que dice la promesa. Apocalipsis 17, versículo 14. Si usted es fiel a Dios
Dios lo va a proteger. Aunque vamos a ver en esta semana que muchos van a afrontar con su vida, van a ofrendar su vida por amor a Jesús. Y los que no soporten esta prueba que viene al final de la historia, Dios los va a llamar antes del tiempo, los va a llamar a la muerte. En el libro dice, entonces, no, Apocalipsis 17:14. Dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero. Aquí no es que van a pelear directamente con Jesús, sino que van a pelear en la persona de su pueblo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y los que están con Él son qué? Gloria al Señor. Si usted está con Jesús, no tema nada, porque Dios está con usted. Jesús protegerá a su pueblo, así como protegió a Daniel en Babilonia, así como protegió a José en Egipto, así como protegió a Jacob cuando fue perseguido por su hermano Esaú. Tremendo, hermano. ¿Captaron, hermano, cómo la historia toma una dimensión profética? ¿Cuántos de los que están aquí, hermano, aceptan en sus vidas este mensaje? ¿Cuántos de las visitas quieren formar parte de este pueblo, de este remanente? Quiero ver las visitas. Porque si no formamos parte de este remanente del Elías del tiempo del fin, vamos a tener que formar parte de los falsos profetas de Baal, de la ramera o de los reyes políticos. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Porque la profecía dice que Dios va a levantar a Elías, y Elías es el pueblo, la iglesia adventista que Dios le levantó en un tiempo de grande apostasía. ¿Sabe, hermano, que hoy en día hay una gran apostasía? ¿Sí o no? En el mundo cristiano, en el mundo político, en el mundo religioso, en el mundo secular, aún dentro del pueblo hay una grande apostasía. Y Dios ha levantado un mensaje, Dios ha levantado a un pueblo para que predique estos mensajes, que estos mensajes son los que preparan la segunda venida de Jesús. Ya no hay otro. Ya no hay otro mensaje. Para terminar, vamos a leer una cita de Elena de White que está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Mire qué hermosa cita. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 83. Dice lo siguiente ella. La leo aquí. Oiga cómo dice. Durante años el Señor ha estado llamando la atención a sus hijos a la reforma pro salud. Es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la segunda venida de Jesús. La reforma pro salud. Como iglesia estamos mucho dando que desear con la reforma pro salud. Ese es el mensaje de Elías. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver al pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue representante de ¿quiénes? De los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. ¿Quién es Elías? El pueblo remanente que predica los mandamientos de Dios y la justicia de Cristo. ¿Quiere usted ser Elías? ¿Quiere formar parte de Elías usted? ¿Quiere formar parte de la iglesia remanente? Yo quiero invitar a las visitas que están aquí, que se puedan poner en pie como muestra de decirle a Dios: Señor, yo quiero formar parte de ese Elías. Yo quiero ser un Elías que predica tu palabra. Yo quiero formar parte de ese grupo. Quiero ver las visitas. Personas que no son miembros de la iglesia adventista, ¿cómo dicen amén? ¿Alguna otra persona que no es de la iglesia, que no se ha bautizado? Amén. ¿Alguna otra visita? Visitas, amén. Ahora tenemos al hermano. ¿Algo otros amigos que los visitan? ¿Quieren ponerse de pie? Queremos orar, hermano. Queremos orar, amigo. Jesús te ama, Jesús te está llamando por medio de este mensaje. No es hora de dormir, es hora de prepararlos. Cristo viene por segunda vez y es necesario que los preparemos como pueblo. Quiero invitar a mis amigos que vengan aquí. Queremos hacer una oración. Si no es mucha
molestia, como decimos. Queremos orar por nuestros amigos. Ancianos, diáconos, inviten a nuestros amigos que vengan aquí, queremos orar. Los ancianos, los diáconos, ¿no están los diáconos aquí? Traigan a nuestros amigos, queremos hacer una oración, no tengan miedo, no tengan... Queremos orar. Los soldados de Jesucristo. Pasen aquí, hermano, no tengan. Queremos hacer una oración por ustedes. Todos necesitamos de Dios, ¿sí o no? Necesitamos de Dios. Sin Él nada podemos aquí en esta vida. Y debemos de reconocer, amigos, de que por la misericordia de Dios es que estamos vivos. Si no fuera por la misericordia de Dios no estuviéramos vivos, ¿sí o no? Esa es una gran ganancia. Vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias porque nuestros amigos vinieron a escuchar tu santa palabra. Bendice tu pueblo, Señor, que estas verdades que hemos conocido no puedan quedar solamente en nuestra mente como algo teórico, sino que puedan hacer efecto en nuestra vida y formar parte de ese pueblo remanente, de ese Elías del tiempo del fin que prepara tu retorno a esta tierra. Gracias, Padre bendito, porque tú has prometido venir por segunda vez. Y según las señales que estamos viendo, falta muy poco. Tú estás a las puertas. Pero oramos por nuestros amigos para que ellos también, Señor, puedan entregar su corazón a usted, Señor, y puedan formar parte del Elías del tiempo del fin. Bendice a tu pueblo, Señor, también, la iglesia adventista del séptimo día, para que también podamos tener ese amor por las almas y podamos predicar este mensaje a toda costa, para que tú vengas por segunda vez. Bendícelo, Señor, para que mañana podamos estar aquí y que todo sea para la honra y gloria tuya, Señor. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. No sé si cantamos el himno. Vamos a cantar el himno y después nos despedimos. ...174... Mañana los esperamos a las 5 en punto, estaremos dando inicio. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciad, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. ¿Cuántos de nuestros amigos y hermanos comprendieron el tema? ¿Quedó claro? Pasé por alto, pero mañana vamos a tratar de hacer el tema más conciso y preciso para que pueda quedar un lapso de tiempo corto para que podamos responder algunas preguntas que ustedes quieran hacer respecto al tema. ¿Estamos claros? Ya que en una clase los alumnos tienen que preguntar si no comprendieron algo. ¿Estamos claros? Bueno, están despedidos, los esperamos mañana aquí
hagan arreglos y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Feliz noche.